Bueno, vamos a culminar hoy esta parte que llamamos histórico-contextual para situar bien las teorías de argumentación. Yo les he insistido mucho en eso. Y hasta ahora el panorama que hemos pintado suena como caótico. Acordémonos de que andábamos buscando la esencia de lo jurídico, eso que yo llamo la materia prima del derecho, porque según lo que sea el derecho, así deberá ser el método para aplicarlo, el modo de trabajar con él. Y miren cuántas cosas sobre ese particular nos han salido ya y apenas hago más que enumerarlas. Aquellos franceses del siglo XIX, escuela de la exégesis. El derecho es un conjunto de normas legisladas que son clarísimas, fáciles de aplicar, muy sencillas, racionales, perfectas, justas. El derecho es mágico, es la perfección, ya insistí mucho en eso. A la vez los alemanes también creen que el derecho es perfecto, pero el derecho está constituido por una pirámide de conceptos, ya vimos eso, de categorías abstractas, ¿no? En derecho la propiedad es lo que es la propiedad, el matrimonio es lo que es el matrimonio, cada cosa es lo que es, no lo que el legislador como tal regule. Entonces ahí, miren que está ese trasfondo filosófico, metafísico, ¿no? Para los franceses racionalizan hacia el extremo al legislador, convierten al legislador en una figura mítica, en un sabio intocable, algo bien contrario a lo que pensamos hoy en nuestros países de nuestros legisladores, seguro. Eso es lo francés. Los alemanes lo que racionalizan y mitifican es el derecho como tal. El derecho es siempre el que es, pero ellos no es que sean naturalistas, ya saben ustedes qué es eso el derecho natural, sino que ellos consideran que el derecho es un conjunto de esencias filosóficas de las cuales las principales ya fueron bien descubiertas, explicadas y sistematizadas por los grandes juristas romanos. Entonces, esas esencias conceptuales, abstractas, metafísicas, permanecen iguales siempre a sí mismas y el derecho es una pirámide, pero es una pirámide de conceptos. Partimos del concepto más abarcador, más abstracto, más general, póngale dignidad humana, póngale autonomía del sujeto o libre desarrollo de la personalidad, y a partir de eso vamos deduciendo y vamos abarcando, extendiéndonos sobre todas las ramas de lo jurídico. Bueno, entonces son conceptos. Bueno, ¿usted cómo estudia o enseña el derecho? Bueno, si son leyes hay que estudiar leyes, pero si son conceptos hay que estudiar definiciones de conceptos y aprender a manejar. Bueno, siguiente paso, ya lo saben. El ataque irracionalista de los comienzos del siglo XX. Pensemos en Kelsen, vuelvo a Kelsen un minutito porque es un jurista muy importante. Pensemos en Kelsen. Si yo les preguntara a ustedes, a muchos de ustedes, a ver, clasifíqueme a Kelsen dentro de este racionalismo y racionalismo, Kelsen y su teoría por el derecho, ustedes dirían que Kelsen es un hiperracionalista y un hiperformalista. Bueno, pues yo ya les he adelantado aquí. La teoría de la decisión judicial de Kelsen no es ni racionalista, ni hiperformalista, ni formalista, ni nada de eso. Es un irracionalista, que él se piensa que lo que determina la decisión judicial son los valores personales del juez y que por eso la decisión judicial está ante todo determinada por las preferencias personales de cada juez. Lo que pasa es que la ideología influye y como ya les he dicho, si los jueces han sido formados en el convencimiento de que tienen que someterse al derecho, se van a someter a él, van a tratar de ser fieles a la ley, no porque no tengan escapatoria, sino porque ellos se sienten así atados cuando en verdad podrían, eh, podrían liberarse mucho. Bueno, esa es la teoría de la decisión judicial de Kelsen. Pero ya que hablamos de la naturaleza o esencia de lo jurídico, recordemos aquello en lo que Kelsen sí es formalista, que es su teoría de la validez. Y es otra vez la pirámide. Es otra vez la pirámide.
una norma de derecho se diferencia de otras normas, de otros sistemas normativos, de una norma religiosa, de una norma moral, etcétera, de una norma de trato social, etcétera, porque tienen una especie de sello de característica impresa, de carácter impreso, que es a lo que llamamos validez. Las normas de derecho se diferencian de cualesquiera, de las de cualquier otro género, por poseer validez. Esa peculiaridad es esencial. Y aquí vamos a encontrarnos otra vez la pirámide por antonomasia, que es la pirámide kelseniana. ¿De dónde proviene la validez de una norma? O sea, validez, dense cuenta, validez es lo mismo que juridicidad. ¿Qué es lo que hace que una norma sea derecho? Una norma es derecho porque ha sido creada de conformidad con lo que se establece en otra norma de más arriba. ¿Qué es lo que se establece en la norma de más arriba? Se establece el órgano competente y el procedimiento necesario para la válida creación de una norma de más abajo. ¿Dónde se dice en el sistema jurídico español cómo se puede crear una ley ordinaria? ¿Cómo se puede incorporar al sistema jurídico un decreto ley o una ley orgánica o una ley de base o una ley autonómica? Variantes, todo de normas con rango de ley. ¿Eso dónde se dice? En la Constitución y en normas que configuran el bloque de constitucionalidad, que desarrollan la Constitución en este aspecto fundamental. Por ejemplo, los reglamentos de las cámaras parlamentarias serían parte del bloque de constitucionalidad y acaban de darle su estructura, su base normativa a la creación de las normas legales. Y así sucesivamente. Bueno, no me detengo en esto, pero entonces, cada norma es válida si ha sido creada según lo establecido, ante todo, procedimiento y órgano, por otra de más arriba, y a su vez está lo mismo. Entonces, la jerarquía normativa, en cuanto a la validez, pues es una cadena de delegaciones de validez. Hasta que llegamos, ya saben, a la Constitución última, a la norma más alta, que es la Constitución, en el orden interno. Siempre algunos países tienen ahí detrás, tenemos ahí detrás, el tema de si en verdad en nuestro sistema la Constitución es la suprema norma o hay alguna ya por encima. O por ejemplo, alguna norma de derecho internacional o en el caso de ustedes tantas veces aludido ya, alguna norma del sistema interamericano. Bueno, sea cual sea la de más arriba, ahí nuestro razonamiento se interrumpe. A la norma, la validez de la norma más alta no proviene, no se origina ya en una regulación o delegación de una norma que está más arriba todavía, porque por encima de la más alta no hay ninguna, más arriba de la más alta no hay ninguna, ¿no? Y esto es lo que lleva a uno de los grandes enigmas en la teoría positivista del derecho, que enigma que gira en torno a esa cuestión de dónde proviene la validez de la primera norma de todas, de la más elevada. Bueno, ahí Kelsen habla de la norma hipotética fundamental, Hart habla de la regla de reconocimiento. Bueno, ese no es nuestro tema. Pero lo que sí es interesante que ustedes aprecien es dónde está en autores como Kelsen o el positivismo normativista en general, dónde está el elemento formalista y dónde está el elemento antiformalista o no formalista. El elemento formalista está en la teoría de la validez. La teoría de la validez es formal, porque no tiene que ver con contenidos, ni mucho menos con justicia o requisitos morales. Se relaciona nada más que con órganos y procedimientos. Con el problema de si también hay un condicionamiento material de la validez. Bien, no me meto ahí, aunque sea muy interesante. Entonces, ¿Kelsen es un formalista? Sí. ¿En qué? En su teoría de la validez. ¿Y en su teoría de la decisión judicial? No, para nada. Kelsen dice, esto es lo que es el derecho, pero luego cosa diferente es lo que los jueces pueden hacer con él. Y ahí
Kelsen se vuelve antiformalista y dice, puede acabar siendo cosa juzgada, derecho efectivo, una sentencia contraria al contenido de la Constitución, si la dicta quién esa sentencia. Si la dicta el Tribunal Constitucional y no hay recurso, como es lógico, dentro del sistema, contra esa decisión de ese Tribunal Constitucional o de esa Suprema Corte, entonces, diga lo que diga y se relacione como se relacione el contenido de esa sentencia de la Corte más alta con la Constitución, esa sentencia es derecho. Consecuencia que Kelsen ve muy bien y que a nosotros nos puede interesar mucho. Si los tribunales últimos, si las Cortes superiores, si las Cortes constitucionales no se autocontrolan, se vuelven las dueñas de la Constitución, se vuelven los dueños de la Constitución. Porque no hay jurídicamente cómo pararlo. A lo mejor podremos pararlos manifestándonos en las calles o con alguna medida que se tome dentro del sistema político. O podemos intentar una reforma de la Constitución para acotar mejor y limitar más ese poder de las altas cortes. Pero volvemos al principio. Como los supremos intérpretes de las normas constitucionales son las cortes constitucionales, siempre son ellas las que tienen, diríamos aquí, la sartén por el mango. Tienen la última palabra. ¿Y esto cómo se soluciona? Kelsen viene a decirnos, no, no tiene solución. No tiene solución jurídica. Porque ¿quién controla al controlador? ¿Quién controla jurídicamente al controlador? Otro controlador. Listo. ¿Y quién controla a este otro controlador? De acuerdo, pongámosle un controlador más. Pero también aquí ven, igual que decíamos que en la pirámide normativa llegamos a una norma que no tiene más arriba, otra, en la cadena de controles llegamos a uno que es último porque más allá no hay otro. No hay nadie quien controle a ese controlador. Este es el caso de nuestros tribunales constitucionales. Bueno, entonces, ¿qué le queda? ¿Qué esperanza nos queda si queremos mantener incólume la Constitución? Nos queda la esperanza de que el controlador no quiera apropiarse de ella. Es como el guardián de la casa. Si el guardián de la casa, que es el que tiene los medios coactivos, ese policía, ese guardia que usted ha puesto a vigilar su vivienda, él tiene una porra, una pistola y sabe artes marciales y muchas técnicas de lucha. El día que se le meta en casa, usted no tiene cómo sacarlo. Vamos, esa es la comparación. Bien. Otro tanto pasa con las Cortes Constitucionales. Si ellas no se restringen, si ellas no se autocontrolan, si ellas no se autofrenan, la Constitución ya no es la Constitución, sino que la Constitución es lo que la Corte Constitucional diga que es la Constitución. Es decir, el contenido de la Constitución solo es lo que esa Suprema Corte decida que es. Dicen, no, no, se equivocó, no es, ¿y quién le anula su decisión a esa Corte? Nadie. Entonces, ahí es donde puede que tenga un poco de razón Kelsen. Solo nos queda la ideología, solo nos queda convencerlos, presionarlos, hacerles ver, crear el ambiente doctrinal apropiado, para que ellos mismos no se crean que cuando imputan a la Constitución el contenido que les gusta, que no se crean que están aplicando Constitución, están creando Constitución. Y entonces se están erigiendo ellos en poder constituyente. Pero si el poder constituyente no pertenece al pueblo, sino que pertenece a esa pequeña élite judicial, hay un traslado, hay un traslado de la soberanía. Se vuelve mentira la frase de la Constitución donde dice que la soberanía pertenece al pueblo. La soberanía pertenece a la Suprema Corte. Y se vuelven estériles y absurdos, se vuelven impotentes los mecanismos de reforma constitucional. Porque la Constitución dice, a la Constitución se le puede meter o sacar o cambiar contenido por las vías de la reforma constitucional. Y luego viene la Suprema Corte del país que sea y dice que tal norma
es parte de la Constitución, aunque en ella no esté. O dice que tal norma que en la Constitución aparece expresada, en realidad no es una verdadera norma constitucional porque choca con otros principios constitucionales expresos o implícitos. ¿Ven? Mete y saca normas la Corte Constitucional. Es decir, reforma la Constitución, añadiendo, extrayendo o cambiando normas. Eso hace ociosos los mecanismos de reforma constitucional. Miren qué paradoja. O sea, miren de qué manera esto aparece llevado a su extremo. Les pongo el caso de Colombia, ¿no? En Colombia está regulada las reformas de la Constitución. En la Constitución colombiana no tiene cláusulas pétreas. Todas las normas de la Constitución colombiana son reformables mediante un tipo de normas que tienen de reforma constitucional, un tipo de normas que regulan la reforma constitucional, establecen los procedimientos, etc. Y la propia Constitución de Colombia dice que sobre las reformas constitucionales, la Corte Constitucional solo tiene competencias de control procedimental. La Corte Constitucional de Colombia, según la Constitución, nada más que puede anular una norma de reforma constitucional si no se ha respetado el procedimiento de reforma de la Constitución constitucionalmente establecido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la Constitución qué dice? De sí misma. Dice, todas mis normas son reformables. Eso sí, siguiendo esta pauta, este procedimiento vigilado por la Suprema Corte. ¿Qué ha hecho la Corte de Colombia? Ha dicho, hay partes de la Constitución que son irreformables. La Constitución dice que todas son reformables. La Corte dice, hay algunos elementos del orden constitucional sentado en la vigente Constitución colombiana de 1991, que el legislador, que el poder constituyente, que el pueblo, incluso mediante referéndum o plebiscito, etcétera, no puede modificar, porque si modifica eso, altera la esencia de la Constitución. Entonces, de la Constitución son reformables todas las normas no esenciales, es decir, todas las normas que no son parte del núcleo duro de la esencia de esa Constitución. Y eso lo controla, lo fiscaliza la Corte Constitucional. ¿Ven a qué extremos llegamos? Una Constitución que dice todas mis normas son reformables y una Corte que dice no, yo vigilo no solo el procedimiento tal como la Constitución dispone, sino que vigilo también el contenido y cada vez que el contenido de la reforma me parece de un tema que versa sobre un tema muy importante y además sostengo que esos asuntos tocan el núcleo duro de la Constitución, yo controlo sobre el fondo y digo, esta reforma no cabe. Se está arrogando, es el colmo, ya es el no va más en el sentido de que se arroga no solo la posibilidad de que ella agregue o saque normas, sino que condiciona los propios mecanismos de la reforma constitucional, atribuyéndose competencias de control de esa reforma que la propia Constitución no da. Bueno, ¿quién es el soberano en Colombia? La Constitución no, porque los contenidos de la Constitución son los que la Corte Constitucional dice que son. El pueblo haciendo de poder constituyente tampoco, porque tiene que pasar por el aro de la Corte Constitucional. Luego, el soberano es la Corte Constitucional. A eso es una nueva representación de esta idea mía, que puede que sea equivocada, y en la que tanto les insisto de que ese llamado neoconstitucionalismo yo creo que es inconstitucional. So pretexto de defender las esencias constitucionales, los supremos valores, los derechos de los ciudadanos o las estructuras básicas del Estado, lo que hacen esas cortes es adueñarse del Estado, adueñarse de la propia Constitución y tergiversarla sin pasar eso por el trámite de la reforma. Bueno, lo que quería que vieran, y esto ha sido un discurso más de tantos que hago, es, caramba, cuántas ideas del derecho vemos jugando ya.
Y una más fue aquella a la que dedicamos toda la sesión de ayer, la de la jurisprudencia de valores, aquella de Günter Dürig, de Karl Arendt y estos otros autores, esa que forja el constitucionalismo alemán de los años 50 y 60 y que tiene su máximo lema en la frase que ya conocemos bien y que dice: la Constitución es un orden de valores y esos valores tienen efecto de radiación. Ven, otra pirámide, otra vez una imagen escalonada, piramidal del sistema. Pero aquí la pirámide no se compone de normas que están más arriba porque son la fuente de validez formal de otras. Aquí la pirámide no se compone de conceptos. Aquí la pirámide nueva consta de valores morales. Arriba de todo, como nos recordaba Turis y ya les conté, arriba de todo está la dignidad y todo lo demás se va deduciendo de la dignidad. Es otra esencia del derecho. Y ya vamos captando esa correspondencia. Según cuál sea la esencia de lo jurídico, esa que tantas veces llamo materia prima, así tendrá que ser el trabajo con el derecho. Más claro dicho, ¿qué demonios tiene que hacer el juez para hacer su trabajo bien? Jurisprudencia de valores. Esto que desemboca en el neoconstitucionalismo. El juez tiene que ser un buen razonador moral. Tiene que hacer razonamientos morales. La primera obligación del juez, por encima de toda vinculación formal al derecho positivo, la suprema obligación del juez, por encima de esa vinculación formal al derecho positivo, es hacer que sus sentencias sean justas. Y para ello tiene que someter las soluciones legales o formalmente válidas al contraste con las soluciones morales. Y eso lo hace ponderando. De la ponderación ya hablamos un poco y retornaremos mañana o pasado a repasar eso sistemáticamente. Bueno, ese era el panorama. Aquí se trataba de ver un panorama. Ese era el panorama cuando poco a poquito van a ir apareciendo, al fin las tenemos aquí ya, las teorías de la argumentación jurídica. Hay autores, esos primeros cultivadores, esos precursores de las teorías de argumentación jurídica, que están disconformes con todo lo que les he contado. Por ejemplo, que dicen a ver, el razonamiento judicial no es puramente silogístico, no es lógico formal, ya saben, no es un razonar buscando encajes, es mucho más complejo. Hay valoraciones ahí, hay discrecionalidad. Entonces no están disconformes con todo lo del siglo XIX, pero están disconformes también con el irracionalismo. Ya saben, el irracionalismo cuál es. Esa idea de que si usted construya derechos muy bonitos, usted llene de normas el sistema, usted sueñe con jerarquías normativas y con esquemas de validez, pero ahora a ver cómo me controla usted a los jueces. No hay cómo. Entonces resígnese. Esto es la guerra. No, ¿ven? Lo contrario de ese formalismo. Bueno, esos que vamos a ver como precursores de la teoría de argumentación dicen: no, esto tampoco es exactamente así. No es tan fácil encontrar sentencias hay por ahí un micrófono abierto. Más que porque moleste, tengan cuidado porque de repente nos ponemos en intimidades y qué susto se puede llevar uno, ¿no? Hay tantas historias ya de cosas que no se deberían ver y oír en esto de las clases en línea. Bueno, así que tampoco es tan fácil, piensan, ver los jueces arbitrarios. Piense usted en los jueces, tribunales que conoce México. Discrepa usted de esta sentencia, aquella otra le pareció creativa en exceso, pero la gran mayoría dictan decisiones bastante previsibles, con técnicas aceptables, etcétera. Luego,
No es esa fiera salvaje el juez, pero bueno, entonces, ¿cómo trabaja? Tercera cosa con la que discrepan esos precursores que digo, esta jurisprudencia de valores y la vuelta del iusnaturalismo, pero camuflado. Dicen, no, la esencia del derecho tampoco puede ser ni el derecho natural ni la moral verdadera. El derecho tiene cierta autonomía normativa y el derecho funciona gracias a que sus normas se diferencian de otras y no son esas otras morales, religiosas y así las que al juez vinculan, son las normas del derecho que se pueden identificar. Discrepan de todo. Expresado de otra forma, estamos en los años 60 del siglo XX, hay un caos doctrinal enorme, hay muy imputaciones muy injustas de unos a otros, sobre todo de la jurisprudencia de valores o el naturalismo hacia el positivismo, al que se culpa de todos los excesos que derechos humanos se cometen en las dictaduras. Esa es otra. Esa es lo que actualmente se conoce como leyenda del positivismo jurídico kelseniano. Da igual, ya les conté a qué se debía. Y entonces estos autores están buscando una nueva explicación, quieren construir una nueva hipótesis sobre eso que aquí nos ocupa, que es cuál es la naturaleza verdadera de lo jurídico. Y dicen, el derecho es ante todo argumentación. Esto hay que desarrollarlo, pero la tesis principal es muy simple de enunciar. El derecho ni son valores, principalmente, aunque los valores jueguen un papel en la práctica del derecho. El derecho ni son conceptos, principalmente, aunque necesitamos conceptos para manejar las normas, entenderlas, sistematizarlas en sí, y así. No es que nos sobre el concepto de testamento, el concepto de contrato, el concepto de negocio jurídico, pero su valor es instrumental, explicativo, sistemático. Ahí no hay esencias que aprender, ¿no? No caigamos en excesos conceptualistas. Y el derecho no es pura lógica, influye algo más en su práctica, aunque el respeto de las reglas de la lógica en el razonamiento jurídico sea condición necesaria de la racionalidad de las decisiones, pero nunca condición suficiente. O sea, tiene que haber algo más en la cabeza del juez o manejado por los operadores jurídicos. ¿Qué es ese algo más? Ahí andaban buscando. Y ese algo más, nos dicen esos precursores, se llama argumentación. La naturaleza del derecho es argumentativa. Voy a escribirles aquí, aunque ustedes los conocen, en el chat el nombre de los dos grandes precursores, Hein Perelman y Theodor Fiege. Perelman en, eh, en Bélgica, era un judío polaco que enseñaba en Bélgica, y Theodor Fiege en Alemania. Es muy curiosa la trayectoria de los dos, porque los dos comienzan estudiando lógica. Los dos dicen, bueno, vamos a ver lo que la nueva, entonces reciente lógica formal, de Frege en adelante, ¿saben? Vamos a ver cuánto es lo que la lógica formal aporta al razonamiento jurídico y vamos a ver también si los sistemas jurídicos se pueden reconstruir, es decir, si las relaciones entre las normas se pueden reconstruir como relaciones lógicas, haciendo del sistema jurídico un sistema que desde el punto de vista lógico sea un sistema axiomático y lógico-deductivo. Los dos estudian lógica en la juventud y los dos se decepcionan. Dicen, no, la lógica da para lo que da, no carece de importancia, pero no vamos a encontrar en la lógica ni la esencia del derecho ni la esencia del razonamiento jurídico. Entonces, ¿dónde demonios está esa esencia? Dicen, en argumentar. Y ellos cambian, ahora vamos a ver un poquito de la teoría de cada uno, con ellos en parte también con Toulmin, un poquito también con un autor español que enseñó en México, que se llamaba Luis Recasens-Sitges, que a ustedes sin duda le conocerá, le sonará. Todos esos empiezan a intuir por dónde van los tiros.
o qué cosas hay que mirar. Y a todos ellos les viene a ser común esta idea. Uno, este es el núcleo originario de la teoría de argumentación jurídica. Está, aunque a un nivel todavía muy, muy vago, estas notas que ahora voy a señalar son las que indican dónde está el cambio de paradigma, el cambio de enfoque. Uno, el derecho, primera tesis, el derecho solo tiene sentido en la práctica, desde la práctica y para la práctica. Cuando estudiamos el derecho hay que centrarse en la praxis. Claro que trabajamos con normas. Estas las que sean reglas, principios, normas constitucionales, normas reglamentarias, precedentes. Claro que trabajamos con normas y esas normas pueden ser estudiadas, se producen de determinada forma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con esas normas lo que hacemos no es contemplarlas con un microscopio, no es abrirlas con un bisturí para ver qué tienen dentro. Con esas normas lo que hacemos es un trabajo eminentemente práctico. El derecho o lo entendemos desde la praxis, desde la práctica, desde la utilización con las técnicas debidas de ese material normativo, o lo entendemos desde la práctica o no lo entendemos. Entonces, olvidemos la metafísica. No hagamos el derecho el objeto de una disciplina filosófica, sea la ontología, sea la ética. No. ¿Ven? Radicalizan aquello que ya había dicho Jenny. Veamos el derecho como praxis. Segunda tesis relacionada con esto. La praxis jurídica, que es la esencia del derecho que andábamos buscando, la praxis jurídica es una praxis argumentativa. Del derecho, tome todo lo que hay, pero entiéndalo desde la práctica. Vale. Dos, y esa práctica, ¿cómo es? Esa práctica tiene lugar a argumentar. Los operadores jurídicos argumentan y deciden y argumentan. No entendemos el juego del derecho en la práctica, que es a donde hay que mirar, si no captamos el papel que desempeña ahí la argumentación y las reglas de corrección o de racionalidad por las que ese juego argumentativo se rige. Tres, lo que podamos de racionalidad reconocer o reconstruir en el derecho, entendido como práctica argumentativa, va a tener que ver con ciertos modelos de argumentación racional. ¿Cómo diferenciamos entre argumentar bien y argumentar mal con el derecho? ¿Cómo diferenciamos entre una argumentación jurídica tramposa, que me permiten decirlo de esta forma, falaz, y una argumentación jurídica objetivamente correcta? Bueno, ahí, ahí le cambian el enfoque. Ahí se van a poner a buscar todos otras cosas. Detengámonos unos minutos en cada uno de estos precursores. Theodor Fiebe y su teoría de la tópica jurídica, Chaim Perelman y su obra La nueva retórica, teoría de la argumentación jurídica. De Fiebe ya les conté algo en una de nuestras sesiones presenciales. Mire qué cosa curiosa. Lo que tienen en común estos primeros teóricos de argumentación en derecho es que los dos se van a la antigua Grecia y a la antigua Roma para buscar esos modelos, esa lógica peculiar, entre comillas lógica, esa lógica peculiar de lo jurídico. Con los instrumentos de la ciencia, con los instrumentos que eran más gratos al pensamiento codificador, al racionalismo ilustrado, etc., con los instrumentos de las ciencias naturales y de las disciplinas formales, como la matemática y la lógica formal, no entendemos cómo funciona esto del derecho. Entonces, necesitamos otros modelos. ¿Dónde los hallamos? Y los dos digo, se van
a buscar esas referencias, esos modelos, a la Grecia clásica y a la civilización romana. Y Fibeck rescata de ahí la tópica jurídica, la tópica, y Perelman de ahí rescata la retórica. Y dice, es esto. Vea, bajo estos moldes, bajo estos esquemas del pensamiento clásico, entendemos cómo funciona el derecho y dónde está su intríngulis. La tópica de Fibeck, aunque ya les dije un poco, ¿se acuerdan de aquel ejemplo de que yo llegaba allá donde ustedes y me decían, ha fallecido alguien, hay que hacer un discurso fúnebre de inmediato, le toca a usted, y uno se quedaría diciendo, pero si yo no sé nada del muerto, no sé ni dónde estoy, ni cómo, no me acuerdo cómo se llama esta ciudad, acabo de llegar, tengo jet lag, no me da tiempo de formármelo bastante para articular un discurso fundado. Y contaba yo así, medio en broma, medio en serio. Bueno, si uno es un argumentador, un orador experto, sabe cómo componer ese discurso echando mano de tópicos, de lugares comunes. La fugacidad de la vida, cómo los que se van, los mejores de los que se van, perduran en lo que dejan, cómo la obra de los que se mueren se continúa en sus discípulos y en su familia, cómo la tristeza por la pérdida aquí puede estar compensada con la esperanza de un reencuentro en el más allá, etcétera, etcétera. Esos son tópicos. Entonces, a alguien que no conozca al muerto puede manipularlo retóricamente a ustedes, a cualquier auditorio, a base de usar los tópicos, argumentos estandarizados que sean más efectivos. Bueno, ¿qué era la tópica? La tópica era en Roma y Grecia una disciplina auxiliar de la retórica. Y con esto, brevemente, repasamos algo que ya habíamos dicho. Usted tiene que hacer un discurso. El retor es el buen orador, el orador eficiente, el orador convincente, el que consigue que llore el auditorio cuando quiere que llore, que ría cuando quiere que ría, que le voten cuando quiere que le voten, etc. Y lo hace argumentando, lo hace mediante la palabra, mediante el arte de la oratoria, ¿no? O también por escrito cuando es el caso. Bueno, ¿cuál es uno de los atributos que debe poseer un buen orador, un buen retor? Ya les dije, la agilidad para encontrar argumentos, el saber de dónde sacarlo. Un buen orador es lo contrario de ese estudiante como el que yo me voy a encontrar más tarde y que uno le dice, ¿qué piensa usted de tal cosa? Y él me dice, no se me ocurre nada. No, al buen orador siempre se le ocurre algo. Y si no tiene que ver, hace que parezca que sí tiene que ver. Lo relaciona, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque es diestro en sacar ideas del bolsillo, del zurrón, porque tiene un arsenal de argumentos que son así estandarizados, canónicos, habituales, y que sabe cuál es el oportuno y el eficaz en cada momento. Bien, entonces, dice Fibe que es muy importante que sean conscientes los operadores jurídicos, los profesionales del derecho, de la naturaleza argumentativa de su oficio y de que en ese oficio la tópica, esa inventiva, esa capacidad, esa habilidad para encontrar rápido argumentos y lanzarlos muy bien presentados y convincentemente presentados, eso es una habilidad que hace superior al jurista que la tiene, ¿no? De modo que, dice Fibe, viene a contarnos así, cuanto mejor argumentador en ese sentido, es más hábil dando los argumentos oportunos, es un juez a la hora de motivar la sentencia, menos sentencias le van a anular a ese juez. Cuanto más ágil así en dar con el argumento efectivo es ese abogado litigante, mejor le va a ir y más litigios va a ganar ese abogado. Luego, adiestrémonos en la imaginación
en el hallazgo de argumentos. Bueno, eso vale, insisto en lo obvio, eso vale para todo el mundo, ¿no? Eso vale, por ejemplo, cuando ustedes dictan una conferencia o una clase como ahora. Yo tengo un lema y ya nos conocemos y nos apreciamos, y si ahora se lo digo, que espero que no me considere muy cínico. Y mi lema, lo que me hace estar tranquilo ante las preguntas, normalmente, ante las preguntas malévolas o quién sabe con qué peculiaridad negativa que cualquiera me pudiera lanzar, es esta idea. Usted pregúnteme lo que quiera, que yo le voy a contestar lo que me dé la gana. Pero lo que interesa es que piense usted en primer lugar y que crea todo el auditorio que yo le estoy dando respuesta a la esencia de lo que usted me preguntó. Esto, bueno, si ustedes dictan clase, que mucho seguro que sí, o charlas, conferencias, no está mal pensar en esto. ¿Cuál es el drama? Estamos haciendo un mini paréntesis, ¿no? Pero tiene que ver. ¿Cuál es lo que vive como drama el expositor novato? La profesora al profesor novel. El terror de que un estudiante levante el dedo, le haga una pregunta y uno mismo no la entienda. Hay algo peor que no saberse la respuesta, que es no entender lo que le están preguntando. Si usted a ese estudiante le dice, oiga, yo no lo entiendo, hábleme más claro, muy mal. Ese estudiante ya le va a tener ojeriza a usted para siempre. Si tiene que pedir explicaciones, pídeselas muy amablemente. Interesante su idea, pero me gustaría que la ampliara un poco para que seamos todos capaces de verle la riqueza de matices. Eso significa no he entendido ningún pimiento de lo que usted me ha dicho, maldita sea. Pero usted se queda todo contento porque dice, uy, el profesor la considera interesante y quiere que me extienda. Esto es que la valora mucho. El profesor está a punto de sacar una pistola y pegarle 2 tiros a usted. Y decir, pero este maldito, ¿cómo se me metió aquí a decir cosas tan raras? Pero hay que quedar bien ante usted y hay que tratar de quedar bien ante el auditorio. Técnica. No debería revelar estas cosas, pero ya son consejos de amigos también. Técnica. Usted no entiende nada de eso, de lo que le dijo ese estudiante. Eso en las clases en línea pasa muy poco, pero en congresos y así es el terror, ¿no? Cuando es el primero que levanta la mano habla, siempre hay un tipo, es cierto que siempre es varón, los hombres estamos peor de la cabeza que las mujeres por regla general, hay un varón que quiere dar su contraconferencia. Y está como una cabra ese señor casi siempre, ¿no? Él se considera genial porque leyó mucho y todo el que lo oye a partir del minuto 30 dice, este señor no ha digerido nada de lo que ha leído, ¿no? Y enfrente está usted, estoy yo como alguien que tiene que contestarle. Técnicas, ¿ven? Tiene que ver una tópica. Agárrese a una palabra. Agárrese a una palabra. El hombre en medio del discurso inverosímil dijo jerarquía normativa. Dice, y usted como se va a asir a eso como un náufrago madero. Dice, no entendió nada más de los otros 8 minutos que habló. Dice, hombre, muy interesante y sobre todo porque usted lo ha relacionado, entre otras cosas, y es sugerentes con la jerarquía normativa. Recuérdese que sobre la jerarquía normativa ya dijo Kelsen que y les y contraataca usted con 8 minutos hablando de la jerarquía normativa en Kelsen. Ese sujeto masculino pasa a ser el hombre más feliz de la reunión. Dice, el profesor ha dedicado 8 minutos a contestar mi pregunta. Fíjese que es importante. El profesor dice, no, este tipo es imbécil, pero no va a hacerme que a mí quedar como un imbécil como que yo no lo entiendo. Y entonces él se queda feliz y el auditorio piensa, estas dos personas se relacionan en un estrato superior. Son capaces de comunicarse a un nivel de profundidad para que nosotros estamos preparados. Mentira. Pero usted ha sabido sacar el argumento de una situación que parecía desesperada. El que calla otorga, el que calla pierde. Esto ya lo habíamos visto en la primera sesión muy introductoria a la cosita de los argumentos y así. Entonces, no,
se quede callado y no sea impertinente. Hable más claro, hombre, que no lo entiendan. No, no. Que todos vean que usted lo entendió o que usted es tan hábil como para manipularlo y dejarlo contento. Habrá una parte del auditorio que diga, qué hábil ese profesor, miren por dónde consiguió llevarlo, y otros que piensen aquello de, bueno, qué inteligentes ambos. Cierro este paréntesis. Entonces, la naturaleza del derecho es para FIBE, para su teoría tópica jurídica, la naturaleza del derecho es praxis argumentativa y esa praxis argumentativa se da a modo de contienda, ¿no? La práctica no se argumenta en la práctica del derecho se argumenta contradictoriamente, dialécticamente. Quiere decirse que siempre hay una parte que sostiene A y hay una parte que sostiene B y hay alguien que decide, haciendo de árbitro, aunque técnicamente no, en términos jurídicos no es un árbitro, ese juez, ese tribunal, es el que va a decir la razón para este lado o la razón para este lado. Y Fibeck dice, ¿quién va a ganar? Quien tenga más tópicos, que dé con más argumentos, de los que suenan bien y sea capaz de utilizarlos con mayor desenvoltura. Bueno, y tópicos en la argumentación jurídica, ¿qué son? Esto tiene más interés. Vamos a ver. A ver, todos son tópicos. El texto de la ley es un tópico. ¿En qué sentido? Mire, usted está defendiendo ante un tribunal un caso y resulta que hay una norma que parece claramente aplicable a ese caso. Bueno, parece un caso fácil. Si conseguimos que se demuestren y se den por probados estos hechos del caso, la norma que toca aplicar es la norma N y su consecuencia es la que ya establece. A su cliente le conviene que se aplique la norma al pie de la letra porque así usted gana, usted y él ganan ese litigio. Bueno, ¿cómo tiene que argumentarlo usted? Ponga énfasis en lo que significa la literalidad de las normas en nuestra cultura, en cómo se asocia a la seguridad jurídica, en cuánto importa que el juez esté atado a la letra y el espíritu de las normas y que refrene así su discrecionalidad para no ser arbitrario. Usted dice, pero si está claro, ¿cómo no se va a aplicar? ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué insiste tanto? Miren lo que dice la ley, miren lo que dice la ley, porque le conviene. Pero, ¿y si usted es el defensor de la otra parte que le conviene? Buscar un tópico que desactive el tópico legal, el tópico de la seguridad jurídica. Y va a decir que, hombre, bien está la seguridad jurídica, pero como valor que debe presidir la práctica del derecho, hay otro más importante todavía, que es la justicia. Y por mucho que las reglas y su tenor literal sean por lo común útiles, hay oportunidades en que es tan insoportable la contradicción entre lo que la ley dice y lo que la justicia reclama, que no nos queda sino ponderar y darle la razón a la justicia. Es el mismo caso, pero usted argumenta con el tópico de la legalidad y la seguridad jurídica, o con el tópico de los principios y la justicia, a conveniencia. ¿Y cuál de esos dos es mejor? Los dos son tópicos, dice Pío. ¿Y entonces quién va a ganar? El que sea más rápido, más habilidoso, más convincente, presentando el tópico suyo y desactivando el tópico del otro. Todo argumento, y esto también está ahí, todo argumento tiene un contraargumento. Un ejemplo de tópicos en la argumentación ordinaria son los refranes, ¿no? Los refranes, los refranes son unas cosas muy idiotas, si ustedes se dan cuenta. O sea, no hay cosa más boba que un refrán. Pero los refranes tienen prestigio. No, son expresión, ¿no?, en la que cristaliza la soberanía popular. Pues ya, pero tenemos que pensar, si somos argumentadores, que todo refrán tiene su contrarrefrán. Miren, usted tiene un hijo de esos que dicen que no son personas y duermen menos de 12 horas al día,
y que cuando sale los sábados o los viernes a tomar sus traguitos con los amigos o las amigas, pues llega el día siguiente y son las 2 de la tarde y se niega a levantarse todavía. Entonces usted, papá aplicado, mamá diligente, va a la cama de su hijo y le dice, vamos, hijo, que al que madruga Dios le ayuda. ¿Usted cree que está diciendo algo? Pero es que está el prestigio de ese refrán que si su hijo estudió argumentación, ¿cómo le replica y desactiva el refrán suyo? Con el contrarrefrán. Dice, ya mamá, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Ya está, listo. Entonces, todo argumento tiene su contraargumento. Todo tópico tiene su contratópico. Y tópicos en la argumentación jurídica son, eso ya dije, la letra de la ley, los principios, los valores, los brocardos o refranes jurídicos, ad impossibiliam nemo tenetur. ¿Y eso usted lo entiende bien? No, pero vea cómo suena. A mi rival ya lo impresioné con el latinajo. Bueno, ya está, éxito. Los distintos cánones de interpretación son tópicos, así lugares comunes de argumentación. Usted usa en este caso un canon de interpretación sistemática porque es el que le va bien. Entonces, la otra parte que le lanza para contraprogramar, para contrapesar ese argumento, le lanza un canon de interpretación teológica, un canon de interpretación voluntarística. ¿Ve? ¿Ven? Es un toma y daca. Bueno, eso es en sustancia lo que viene a contarnos Fibe, con otro matiz, si acaso, de bastante interés, que pues, nos dice que hay que pasar del pensamiento del sistema al pensamiento del problema. Esto también requiere una interpretación. El buen razonamiento jurídico toma pie, toma base en el problema. No se trata primero de buscar la norma para tratar de que los hechos encajen. Se trata primero de configurar bien el problema, la cuestión práctica, y sobre esa base de comprender bien el problema que nos toca resolver aquí, que está en disputa aquí, por qué estos dos se están peleando, en torno a qué, con qué intereses, en qué circunstancias, pues tiene que usted que pensar, nos dice Fibre, esto. Ahora, una vez que entienda usted bien el problema y a fondo, ahora búsquele su solución normativa y mire a ver cómo va a quedar mejor. O sea, subordine el argumento normativo de alguna forma al argumento fáctico, esto es, a la visión del problema. Bueno, esto del pensamiento del problema es muy interesante, de nuevo con paréntesis. Yo estoy hoy en mi primer día de clases en mi universidad. Hoy ha comenzado el curso aquí en la Facultad de Derecho. Y con el paso de los años, yo era, buen profesor no lo habré sido nunca, pero con el paso de los años he cambiado y radicalmente. Yo me pasaba primero todas mis asignaturas explicando autores y cosas de la historia. Y porque ya Aristóteles y luego vino Tomás de Aquino y luego llegó la codificación y luego Durkheim dijo y Kelsen pensaba así, doctrina más doctrina más doctrina. A los más jóvenes estudiantes, el primer día lo que hago es ponerles a leer una sentencia. Pues lean, hoy les he puesto al azar a leer una primera clase suya en la Facultad de Derecho y les he puesto, salió esa, pues esa, les he puesto a leerse una sentencia sobre estafa. A ver, aprendan a trabajar con eso. ¿No? Aprendan a encontrar problemas, a buscar soluciones, a manejar fuentes, a dominar técnicas, porque ¿de qué me sirve a mí? A ustedes sí, espero, pero a esos jóvenes novatos, ¿de qué me vale a mí explicarles la tesis del caso especial de Alexis? Si ellos no entienden ni la palabra tesis, ni la palabra caso, ni la palabra especial, y menos aplicado a una cosa que es el derecho de que nunca han oído hablar por nada. Bueno, entonces trabajemos con casos y luego tratemos de reconstruir todo el aparato normativo y técnico ahí para que lo veamos eso, operando en la práctica. Bueno, cierro ese paréntesis. Fibeck, según esto y su tópica jurídica, tiene un alto componente racionalista. Fibeck no dice que haya una única respuesta correcta en derecho, no dice que el derecho sea perfecto,
no dice que vayan a ganar los buenos, no dice que vaya o deba imponerse la moral. Miren lo que dice, gana el más hábil, gana el más ágil, gana el mejor argumentador. Mucho más complejo, vamos ahora al otro autor, a Perelman, mucho más complejo es Perelman. Porque la obra de Perelman tiene una doble dimensión, una doble naturaleza que se aprecia muy bien en ese libro que ya les mencioné y llamado Nueva retórica, teoría de la argumentación jurídica. Ese es un libro absolutamente fabuloso, que apenas ha envejecido y que tanto vale y puede ser útil y gustar al puro profesor con mucho gusto por lo especulativo, como al abogado civilista o al estudiante de derecho con algunas inquietudes. Ese libro tiene dos partes y se lo estoy recomendando a ustedes. Si se me guardan el secreto, yo se lo envío en PDF. Ese libro tiene dos partes, no está editado por Tirán. Ese libro tiene dos partes. En una, Perelman nos dice cómo usar efectivamente, de modo eficaz, digamos, efectivo, los argumentos. Y cada tipo de argumento, de los principales. Cómo hacer un razonamiento analógico, cómo usar un argumento para analogía. Cómo razonar con metáforas o con lenguaje figurado. Cómo hacer un argumento a fortiori. Cómo emplear un argumento de interpretación teleológica. Nos da recetas muy prácticas para que seamos más habilidosos. Pero bueno, luego viene la parte filosófica. Y ahí, ese antecesor Perelman, de todos esos filósofos como Habermas, como Rawls, que forman ese núcleo filosófico duro del que nace esa llamada teoría estándar de argumentación jurídica. Núcleo filosófico duro del que ya sí vamos a tener que hablar después o mañana. Voy a explicar esto con un esquema simple. Miren, Perelman contrapone, esto es lo más importante, Perelman contrapone dos pares de conceptos. Dos pares de conceptos. Primer par, persuadir versus convencer. Persuadir versus convencer. Segundo par, auditorio particular y auditorio universal. Persuadir, convencer, auditorio particular, auditorio universal. Con ejemplo, yo les estoy hablando a ustedes. En este caso me toca a mí argumentar a ustedes. Parece. Yo argumento, yo defiendo tesis, por ejemplo, con lo que he expuesto ahora mismo sobre la tópica jurídica, yo busco que ustedes crean, que ustedes entiendan y asuman que en efecto eso que yo digo es lo que contó Fibre o dice su libro Tópica y Jurisprudencia. Yo de cada tanto le suelto, se me va a la cabeza y le suelto un discurso a favor del positivismo. Estoy tratando, quieras reconocerlo o no, de arrastrarlos a la idea de que el positivismo es una doctrina jurídica más sólida, más convincente o más útil que las contrarias, que las moralistas, naturalistas, etc. Bueno, todo el que habla, y no habla humo de pajas, tiene ese propósito de conseguir que los otros le den la razón, se lo admitan, estén de acuerdo, asuman lo que uno dice. Eso lo sabemos de las primeras sesiones. Pero cualquier orador, en este ejemplo yo, puede organizar su discurso, su argumentar, de dos maneras. Primera forma, yo utilizo lo que sé de ustedes. ¿Yo qué sé de ustedes? Bueno, depende de cuánto haya querido informarme, pero vamos, sé que son mexicanos, sé que son profesionales del derecho, sé que andan por ahí dedicados
ante todo al derecho electoral. Sé que muchos tienen relación con tribunal o los tribunales electorales. Veo cuál es la media de edad. Sé que han estudiado, mientras no me digan otra cosa, en universidades mexicanas. Yo veo la proporción que entre ustedes hay de hombres y mujeres. Yo capto toda una serie de cosas. Y un orador, cuando quiere engatusar bien a su auditorio, necesita fijarse mucho. Cuanto más información sobre el auditorio se posea, más fácil es manipular a ese auditorio. Y ahora se lo voy a presentar, digamos, otra vez a modo de caricatura, como exceso. Yo comienzo mi exposición el primer día diciendo, oiga, qué bueno, cómo me gusta estar en México una vez más, que hay pocas personas, y he viajado por tantos países del mundo, conozco, por ejemplo, toda Iberoamérica. Yo les aseguro que hay personas muy inteligentes en todas partes, personas bien preparadas en todas partes, pero el caso de México es excepcional. La profundidad del mexicano, la agudeza, la agudeza del mexicano, sus reflejos siempre, siempre despiertos, su sensibilidad, el conocimiento que tienen de la materia jurídica, fruto, sin duda, de una honda tradición de enseñanza y aprendizaje en extraordinarias universidades. Piensen en lo, por ejemplo, en lo que representa la UNAM en el plano de las universidades del mundo, no digamos de Iberoamérica. Pero yo he estado en algunas universidades de lugares mucho más pequeños, muchísimo más pequeños que Ciudad de México, donde me he encontrado universidades de apariencia modesta, de recursos limitados, pero con un nivel en sus profesores y un entusiasmo en sus alumnos que los hace únicos. Y que, gracias a lo cual, cuando cualquier profesor allí aterriza, en este caso, modestamente uno mismo, de inmediato se entusiasma, porque dice, ahora, este es el paraíso para enseñar y aprender, porque de esa interacción continua, el que enseña aprende. ¿Qué tal? ¿Les está gustando? Bueno, esto es mentira. Es todo mentira, pero a ustedes si se lo comento bien, les apetece creerlo. Pues quizá lo estoy haciendo un poquito descarado, pero de eso se trataba. Porque, ¿cuál es la base de todo esto? Ustedes son mexicanos. Y yo quiero, eso en la retórica tradicional se llama captatio benevolentia. Yo quiero capturarlos a ustedes. ¿Capturarlos en qué sentido? Yo quiero predisponerlos emotivamente a mi favor. Muchas, casi todas las cosas de este tipo, muchos de los efectos de nuestras argumentaciones suceden en el nivel inconsciente. Ustedes, insisto, aunque lo he hecho muy poco hábil porque quería que se vieran las costuras y los excesos del razonamiento, pero ustedes quieren que no. Cuando yo llevaba un minuto con eso empezaban a sentir gustito. Y se les iban quitando, a no ser que su naturaleza, la de alguien, sea muy desconfiada, se les iban quitando las prevenciones. Y dice, a ver, que a lo mejor exagera un poco, pero es por amabilidad, pero claro, básicamente es así, porque, claro, mexicano. No se nos va a comparar a nosotros con los de Costa Rica. Y empiezan ustedes a ponerse apenas de chulos, ¿no? Y a venirse arriba y a crecerse. Sí, sí, a ver. Cierto que a lo mejor la peor universidad de México es mejor que, que, que la mejor de Honduras. Claro, sí, sí, que en el ranking utilizamos un papel. Bueno, eso significa que le han entrado a mi rollo, ¿no? Y que les está haciendo, en España diríamos, les está haciendo tilín. Ese es un ejemplo con el que ilustraba esas categorías de Perelman. Es un ejemplo de cómo dirigirse al auditorio particular tratando de persuadirlo. Ahí, de los dos pares de conceptos, auditorio particular, auditorio universal, persuadir y convencer, la correspondencia se da entre los dos primeros, entre auditorio particular y persuadir. ¿Qué es la persuasión? La persuasión
es es un acuerdo, es un dar la razón con base en reacciones emotivas. Si usted se quiere comprar un auto nuevo y va a una tienda, lo que nos decimos de coches, una tienda de autos, si hay una buena vendedora, un buen vendedor ahí, ¿qué le va a decir? Dice, no, ¿y usted para qué quiere un coche? ¿Para qué quiere un coche tan grande? Si usted es muy pequeñito, no le van a alcanzar las piernas a los pedales. Bueno, ¿usted para qué quiere un coche muy bonito si es muy feo? ¿Usted para qué quiere un coche que corra tanto si no va a saber manejarlo, se va a estrellar porque usted ya está viejecito, no tiene reflejo? Oiga, usted tiene cara de ser más pobre que las ratas, ¿cómo se va a gastar semejante dineral en un Mercedes-Benz? Un vendedor que dijera eso, que se sincerara así, no vendería en un maldito coche. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a decir cosas del tipo, miren, aquí tengo unos modelos, digamos, normales, que es lo que compra la mayoría de la gente, pero yo sé que a usted el coche que de verdad le va, por lo refinado que son sus gustos, por la capacidad adquisitiva que usted tiene y por el estilo de vida que salta a la vista que le gusta, el que le va es este modelo. Poca gente puede llegar a él, poca gente capta la importancia del diseño, unida a los nuevos sistemas de seguridad. Bueno, entonces usted se está sintiendo todo contento. Para sus adentros algo le dice, no me alcanza la plata para este. Pero el vendedor le está llevando a pensar, me merece la pena empeñarme, pedirme un crédito que me tenga 10 años pagando, porque claro, si no me doy ahora mismo lo que merezco y este señor lo ha captado, ¿cuándo lo hago? Bueno, ese es un discurso persuasivo para el auditorio particular. Es una persuasión basada en la manipulación. Yo no los estoy tratando, o ese vendedor no los está tratando a ustedes como seres humanos dotados de razón y capacitados para hacer razonamientos imparciales que buscan encontrar lo objetivamente correcto, sino que les estamos arrastrando mediante ciertas emociones para ponerlos en la tesitura que a nosotros nos convenga, que se marchen haciendo apología del positivismo jurídico o que compren ese costosísimo auto. Antes, ¿se acuerdan? En México sigue igual. ¿Se acuerdan cuando iban por las casas, por los domicilios, vendedores de enciclopedias, vendedores de libros? Cuando a las casas iban vendedores de cualquier cosa, ¿eh? Sonaba el timbre. ¿Qué aprendimos con la experiencia? ¿Qué aprendimos algunos que tenemos cierta edad después de haber comprado tantas cosas inútiles? Que al buen vendedor hay que cerrarle la puerta a las narices. No hay que darle oportunidad de decir nada. Porque si es bueno, usted le da 30 segundos y ya no se libra de él. ¿Por qué? Porque lo ha enganchado, se ha apropiado de usted por esa parte emotiva. Nueva caricatura. Ese vendedor que viene a venderle en casa, no sé, una colección de novelas o de libros, o para afiliarlo a la sociedad de amigos del tequila reposado. Usted ni bebe tequila, pero y el vendedor bueno nunca le va a decir, buenos días, mire, vengo a venderle tequila. No, buenos días, mire, vengo a venderle libros. No, se dice, no me interesa, gracias, y cierra. Pero cuando usted abre una ranura en la puerta, ese vendedor se queda mirando y dice, usted tiene el pasillo pintado de verde. Oiga, qué maravilla. Yo años y años tratando de convencer a mi pareja para que pintemos la casa de colores alegres. Y ella que es tan sosa y tan rancia, que no, que blanco, que todo blanco. Y claro, a mí me encanta el verde, el amarillo. Y usted en ese momento siente una sensación irrefrenable de decir, pues pase, verá cómo tengo el salón. Rojo intenso, eso sí que es maravilloso. Usted mete al vendedor en el salón y le compra hasta la suegra a ese vendedor. Porque le va a estar media hora alabando su buen gusto, aunque por dentro le dé asco el color de cada recinto, le va a estar alabando su buen gusto y crea un vínculo tan emotivo, tan estrecho,
que luego usted siente que, dado lo bien que se entienden, ¿cómo no le va a comprar a usted la enciclopedia en cuestión o la botella del tequila reposado? Bien, los políticos hacen eso en sus discursos de trabajo. Todo esto son ejemplitos de lo que dice Perelman, que es un tipo de argumentación. Es la argumentación persuasiva dirigida a un auditorio particular. Es persuasiva porque el consenso, la adhesión, el acuerdo que busca, no se basa en la reflexión imparcial y serena, sino que se basa en, en la manipulación de las emociones. Ese discurso, esa argumentación persuasiva se hace para el auditorio particular porque el auditorio particular es todo auditorio concreto del cual el orador, el argumentador, conoce ciertas características y las usa a su favor. Yo sé, el ejemplo aquel tan excesivo, yo como sé que ustedes son mexicanos, le doy vueltas a las bondades y las ventajas y la maravilla de ser mexicano y estoy, al poner tanto el acento en eso, predisponiéndolos a mi favor. Cuanto mejor sea uno, más difícil es que se le resitan. De otra forma dicho, ese es el lado por el que todo buen argumentador es un seductor, es una seductora. A alguien al que es muy difícil resistirse, sean cuales sean sus objetivos. Sea que quiera que piense ese jurado que su cliente es inocente, sea que quiera vendernos un auto, etc. Y por el otro lado están los otros dos pares de conceptos de Persman, que son auditorio universal y persuasión, perdón, y convicción. Era persuadir, convencer, auditorio particular, auditorio universal. Son los mismos. Ahora son ustedes, otra vez mi auditorio. Antes, en el ejemplo, decidí tratarlos como auditorio particular para persuadirlo, manipulándolo. Lo lograré o no, según mi habilidad y según cuántas defensas ustedes tengan para descubrir mis trucos. Bueno, yo puedo a ustedes mismos, el mismo de auditorio que ustedes configuran, conforman, puedo dirigirme prescindiendo por completo de cada detalle particular de cada uno de ustedes o del conjunto. Yo les hablo como si fueran mexicanos o españoles. Les hablo como seres racionales que tienen formación suficiente como para que podamos entenderlo. Y no hago ninguna alusión, así con ese ánimo seductor, manipulador, sino que si explico el positivismo jurídico, lo explico lo mejor que puedo como teoría, dejando que ustedes, libre, reflexivamente, ecuánimemente, porque no les he predispuesto, dejando que ustedes valoren cabalmente, sosegadamente, ponderadamente, si será que les gusta más esa teoría o si será que les gusta más la contraria. Yo defiendo lo mío, siempre que se argumenta se defiende algo, de una manera o de otra. Yo defiendo lo mío, pero no quiero que estén de acuerdo conmigo a cualquier precio. Quiero que me den la razón solo si están convencidos. Así que no lo manipulo para persuadirlo, sino que doy lo que me parece que son mis mejores razones objetivas para intentar convencerlo. Bueno, con esta distinción, Perelman contribuyó a, mm, a revolucionar la filosofía contemporánea. No solo la filosofía del derecho, sino la filosofía contemporánea. ¿Por qué? Porque por ahí está asomando, ya estamos poniéndonos bien filosóficos, por ahí está asomando una teoría filosófica, una teoría ética o metaética que se llama el constructivismo. En la primera clase, retadoramente les dije, quien no comprenda el trasfondo de debate
moral que hay en la teoría de la argumentación jurídica, en verdad se queda medio camino, se queda cojo, ¿no? Se queda con ideas sueltas cuyo eh, fundamento no domina o con 4 consignas prácticas sobre cómo utilizar con éxito algunos argumentos. Así que toca meterse en honduras filosóficas. Mire, el autor que representa mejor que nadie, el que es más famoso y ha sido más importante, para que se hable tanto en nuestros días de teoría de la argumentación jurídica, es ese que les he dicho tantas veces que se llama Robert Alexi. Robert Alexi, que publicó su tesis doctoral allá a finales de los años 70 en Alemania, y bajo el título de Teoría de la Argumentación Jurídica. Ese libro está traducido a todos los idiomas, tiene múltiples ediciones en español. Ese libro supuso la, la, con, la culminación de este giro, de este nuevo paradigma, de esta manera de pensar el derecho, que se había ido insinuando con autores de estos que estamos citando aquí y que hemos llamado precursores. Ese libro provoca una revolución. Llega en el momento oportuno y ya todos quieren hacer argumentación jurídica y llegamos al exceso, como también habíamos hablado ya, de creer que la argumentación jurídica es la panacea, ¿no? Si usted sabe mucho de argumentación jurídica, usted va a ganar muchos litigios, va a llegar a la Suprema Corte, no habrá quien se le resista. Bueno, yo creo que tampoco es así, ya se lo dije, pero con los efectos que sea, fue fulgurante e intenso el éxito de ese planteamiento. Pues bien, ese libro es un libro durísimamente filosófico. Eh, 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 para, repito, para llegar al fondo de lo que ahí se pretende, hay que comprender un modelo de racionalidad comunicativa y hay que comprender algunos esquemas de filosofía moral. Porque Alexi, y ahora voy, ahora vamos a explicar esto, damos una introducción para darle la relevancia que creo que merece. Alexi, el padre de la teoría estándar de la argumentación jurídica, es un constructivista. Esta es la palabra, constructivismo. Y ahora llega el momento más retador para uno. Vamos a explicar el constructivismo y a colocarlo en su contexto aquí filosófico. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es una variante del objetivismo moral. Pensarán, jamás en la vida me imaginé que en un curso de argumentación jurídica me iban a hablar de estas cosas. Es ineludible, créame. Le ruego un poquito de paciencia. Y aquí sí que le ruego también que si algo de lo que voy a decir ahora y mañana sobre esto, si algo no se comprende bien, por favor, pídame que lo explique mejor, que lo repita. Vamos a asimilarlo, ya que estamos aquí con capacidad para profundizar juntos. El constructivismo es una variante del objetivismo moral. Vale. ¿Y el objetivismo moral qué es? El objetivismo moral es lo contrario del relativismo moral. A saber, vamos pasito a pasito. Miren, yo voy a hacer ahora, voy a hacer algunos enunciados, voy a decir algunas cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a decir, en este momento en España son las 17:28. Voy a decir, en este momento, en la ciudad en la que me hallo, en el punto en el que me encuentro, está lloviendo. Voy a decir, yo llevo una camisa azul y una corbata de 2 o 3 colores. Voy a decir, miren, tengo un objeto en la mano con el que estoy jugando mientras hablo y esto pesa 60 gramos. Todos esos enunciados, ¿de qué clase son? Son enunciados empíricos. Son enunciados sobre cosas del mundo. El que llueva o no llueva aquí y ahora no depende de mí. Eso no depende de mi opinión ni de mi valoración. Si llueve, es verdad que llueve. Si no llueve,
es falso el enunciado que dice que llueve. Si esto pesa 60 gramos, es verdadero mi enunciado que dice que este objeto, esta memoria USB, pesa 60 gramos. Ahí por debajo está otra cosa que es muy fácil de entender, que es lo que se llama la teoría de la verdad como correspondencia. El enunciado "la nieve es blanca" es verdadero si la nieve es blanca. El enunciado "yo tengo 109 años" es verdadero si yo tengo 109 años. Y si no es verdadero, ¿qué es? Falso. Bueno, ¿y qué tienen de particular todos estos enunciados sobre el mundo de ahí afuera, sobre el mundo empírico? Que es posible demostrar con objetividad su verdad o falsedad. Yo le digo, esto pesa 60 gramos. Usted dice, no lo creo. Yo digo que sí le ha puesto una botella de tequila Don Julio. Y usted dice, listo, se la ha puesto. Pero ¿cómo comprobamos si es para usted o para mí la botella? ¿Quién gana la apuesta? Yo, pues vámonos y pesémoslo. Vamos a un laboratorio, vamos a un comercio, donde haya un instrumento de pesar con suficiente precisión, no manipulado, para que objetivamente nos diga cuánto pesa esto. Si pesa 60, gané yo. Si pesa más o menos de 60, ganó usted. Y así todo, así todo. Hay enunciados. Los enunciados de la física de partículas o de la mecánica cuántica son enunciados empíricos muy difícilmente comprobables por vía experimental. Pero todos estos enunciados tan simples que yo he puesto aquí como ejemplo son muy fáciles de comprobar para ver quién es de verdad o quién es de mentira. Ahora compárenme con estos otros enunciados. Yo digo, la esclavitud es injusta siempre. O yo digo, el contrato de maternidad subrogada es incompatible con la dignidad humana y en particular con la dignidad de la mujer. O yo digo, es injusto que el salario mínimo en España no sea de más de 1.100 euros al mes. Bueno, esos enunciados ¿de qué tipo son? No estoy describiendo lo que allá afuera hay, como cuando digo llueve o como cuando digo esto pesa X, sino que estoy haciendo enunciados valorativos. Estoy diciendo es justo o injusto, es digno o indigno, es equitativo o es inicuo, está bien o está mal. Esos son, esos son juicios valorativos. Esos son juicios con base en normas, no con base en hechos. Y todos los que he puesto como ejemplo se basan justo, injusto, digno, indigno, moralmente bueno, moralmente malo, se basan o suponen la aplicación de normas de naturaleza moral, no de naturaleza jurídica, sino de naturaleza moral. Y ahí yo no estoy aplicando la razón teórica o la razón científica, estoy aplicando lo que se llama la razón práctica. Bueno, ya estamos en situación, creo, para comprender lo siguiente. Esos juicios de naturaleza moral, de carácter valorativo, de trasfondo normativo, todos estos del ejemplo, tal cosa es digna, indigna, justa, injusta, esos juicios son objetivamente demostrables como verdaderos o falsos, son juicios o enunciados. Mi juicio enunciado, el león en este momento llueve, es demostrablemente verdadero o demostrablemente falso. Hay muchas maneras de probar eso, de probar que sí o de probar que no. Cuando digo que hay incompatibilidad entre la dignidad humana como valor moral y por extensión jurídico, según muchos, y el contrato de vientre de alquiler, cuando digo que eso es digno o indigno, ¿cómo sabemos si yo tengo la razón o no? ¿Recuerdan que les conté que sobre tal cosa había habido una tremenda polémica hace años entre Manuel Atienza y un profesor de Derecho Constitucional de aquí? Uno decía que sí, otro decía que no. Los dos pretendían, con argumentos muy contundentes y presuntamente sólidos, los dos pretendían tener la razón. ¿Quién la tiene? ¿Cuál de los dos la tiene? Cada uno subjetivamente piensa que la tiene él, ¿ya? Pero ¿cuál la tiene? Mira, ahora vamos a comprender ya, creo,
la diferencia entre objetivismo moral y relativismo moral, que es lo contrario. Los objetivistas morales dicen, los enunciados morales, estos enunciados valorativos, como los que aquí hemos usado, pueden objetivamente demostrarse como verdaderos o falsos. Solo que la manera de saber cuál es verdadero, esos enunciados morales, y cuál es falso, no es mediante la experimentación empírica. No es viendo, oliendo, pesando, midiendo, calculando, sacando ecuaciones, sino que habrá que poseer conocimientos o habilidades de otro tipo, no sobre el mundo exterior, sino sobre el mundo de eso, de los valores y de la razón y de la razón práctica. Eso dicen los objetivistas morales. Un objetivista moral presupone lo siguiente. Entre Atienza y aquel otro profesor, Atienza decía, no hay nada de contrario a la dignidad humana en los contratos de vientre de alquiler. Y afirmaba lo opuesto al otro profesor y un objetivista moral dice, uno de los dos ha de tener razón y en consecuencia el otro se equivoca. ¿Y cuál es el que tiene razón si ambos dicen lo contrario? Bueno, hay formas de saberlo. Hay maneras de pensar o reflexionar que nos han de permitir llegar al conocimiento de la verdad sobre ese y cualquier otro problema moral. Eso dice el objetivista moral, ¿de acuerdo? Mientras que su contrario, el no objetivista, que es principalmente el llamado relativista moral, lo que mantiene es que en temas de valores, en cuestiones de valoraciones morales, políticas, por supuesto estéticas, todo lo que sea valorar y no medir o pesar, o mirar o escuchar, en todo lo que sea valorar, dice el relativista, no hay verdad ni falsedad. Cada, cada enunciado y el juicio que ese enunciado expresa es relativo a la persona, manifiesta la opinión de esa persona y esa opinión viene dada por la subjetividad de cada uno. ¿Por qué Atienza y el otro profesor discrepaban? Porque sus ideologías son diferentes, porque quizás recibieron una educación distinta, porque puede que su biografía o su temperamento les hayan llevado a ver de modo diverso las cosas. Es decir, cada uno es como es y cada uno desde su manera de ser y su experiencia ve el mundo de una determinada manera. Y si esto es así, ve el mundo de los valores, es decir, valora o pondera de una determinada manera. Si esto es, si esto es así, el contenido de verdad o falsedad de cada enunciado de razón práctica con enunciado moral es relativo al sujeto. Y no hay un procedimiento intersubjetivamente viable para saber quién tiene razón, si Atienza o el otro. Cada valoración expresa una opinión subjetiva del que valora y ya no hay más. Si yo digo la esclavitud es injusta siempre, usted dice la esclavitud puede estar justificada, si es justa en algún caso, ¿qué queremos decir? Según los relativistas. Bueno, eso en última significa que a mí la esclavitud me desagrada y que a usted no le desagrada tanto como a mí. Son preferencias, gustos e inclinaciones de cada sujeto. Miren esta tesis que ya hemos mantenido, pero que ahora quizá podemos comprender un poco más. No se puede ser, en teoría del derecho, antipositivista sin ser objetivista moral. No se puede. No tiene sentido. Y le refresco de nuevo la explicación de este punto. ¿Por qué no se puede ser antipositivista o moralista en cualquiera de sus variantes doctrinales sin ser objetivista moral?
Acuérdense las primeras clases donde repasábamos la distinción entre positivismo y moralismo, y el eje de tal diferencia está en la llamada tesis de la separación conceptual entre derecho y moral. Para los positivistas, el derecho es una cosa y la moral es otra. ¿Bien? Y no hay condiciones morales de la validez de las normas jurídicas y no hay condiciones jurídicas de la validez de las normas morales. Recuerden también como lo comparábamos con lo del amor y el sexo. Y si puede haber amor sin sexo y sexo sin amor, que parece que sí, lo reconocemos como realidades diferentes, aunque puedan darse de manera coincidente a veces, muchas veces, y de la misma manera esa tesis afirma que puede haber derecho sin moral, es decir, derecho injusto, y que puede haber, pero el derecho injusto siempre sigue siendo derecho, y que puede haber moral antijurídica, o sea, convicciones morales mías que discrepen, que sean contrarias a los contenidos de la legalidad en mi país vigente. Una norma para ser moral y válida para mí o en mi sistema moral no necesita estar de acuerdo con el derecho. Una norma jurídica, para ser jurídica, para tener esa propiedad que vamos validez, no necesita estar de acuerdo con la moral. Esta es la tesis positivista que saben, que niegan, que soy moralista. Dicen, no, 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 es al contrario. Derecho y derecho y moral van de la mano. Y todo sistema jurídico y toda norma ha de satisfacer una mínima pretensión de moralidad. Debe tener un mínimo contenido de justicia. ¿Cuál justicia? ¿Cuál contenido? El que cada persona, cada operador jurídico o cada juez le atribuya, es decir, el contenido de justicia que emane de lo que cree justo cada uno. Ningún moralista dice eso. No, no. Que el derecho tenga que estar subordinado a la moral y que moral y derecho configuren el sistema jurídico completo, no significa que el juez mismamente pueda pasar la aplicación de la norma de derecho positivo por el filtro de su personal moral. No, no, no. La unión de derecho moral no habilita al juez, no autoriza al juez a decidir en contra de la ley a veces lo que a él personalmente le parezca justo. No, no, no estamos autorizando al juez para imponer su moral, la suya personal, por encima del derecho positivo. No es su moral, no es su convicción sobre lo justo y injusto. Es la moral objetivamente correcta, es lo que la justicia objetivamente demanda. Y eso existe porque los contenidos de los valores, piensan estos autores, los contenidos de valores morales no son contingentes o relativos a cada persona, grupo o momento histórico, sino que los contenidos de valores morales como dignidad, como justicia, como bien, como igualdad, son los que son. Son los que son. Entonces, o el matrimonio o el contrato de maternidad subrogada es compatible con la dignidad humana o es incompatible con la dignidad humana. Eso no depende de lo que piense usted o lo que piense yo. Eso es como es. De la misma forma que este objeto pesa lo que pesa. Y lo que pesa no depende de lo que yo diga, de lo que a mí me parezca o piense usted. Pesa lo que pesa. El que la dignidad humana, en que haya, repito, compatibilidad entre la dignidad humana y aquel contrato, o la adopción de menores por parejas homosexuales, o cualquier problema de los que tienen tanto debate en nuestros países, el que sea lo uno o lo otro, no depende de quién piense lo uno o lo otro, o cuánto piense lo uno o lo otro, es lo que es. ¿Cuál es el problema entonces, si somos objetivistas? Si somos objetivistas, tenemos que ser capaces de contestar a esta pregunta.
De acuerdo, dado que en nuestro punto de partida, en nuestro arranque, dado que taxativamente afirmamos que las verdades morales no son relativas a los sujetos, dependientes de cada sujeto, de su preferencia, sino que tan objetiva es la moral como la lluvia o el sol ahora mismo, aquí donde yo estoy, yo sé cómo conozco, yo sé cómo demuestro si son verdaderos o falsos estos enunciados empíricos sobre si ahora llueve o hace sol. Pero ¿cómo demuestro quién tiene razón entre Atienza y aquel otro? ¿No? Estas teorías objetivistas morales, que están sí o sí presentes en todo antipositivismo, necesitan teorizar eso. Necesitan decirnos cómo podemos saber cuál es la verdad en esos asuntos. Vale. Los objetivistas morales, que ya tenemos identificado, los que creen que los enunciados morales son verdaderos o falsos, objetivamente, y no dependen de la opinión de cada cual, los objetivistas morales se dividen en dos grupos: los realistas morales y los constructivistas. Por el constructivismo se ubica, ya lo he dicho, la teoría estándar de la argumentación jurídica. ¿Qué es un realista moral? Esto no tiene nada que ver con el realismo jurídico, que era aquella doctrina racionalista de la decisión judicial y de la validez normativa. Esto es otra cosa. Los realistas morales son los que dicen que los valores de dignidad, con su contenido objetivo y necesario, están ahí afuera y viven ahí afuera en el mundo independientemente de nosotros. Los valores no tienen existencia empírica. Si yo digo a mis estudiantes de dentro de un rato, salgan y traten y tráiganme una flor, tienen que ir a buscar, o tráiganme una hoja de árbol, tienen que ir a buscar algo que materialmente puede estar ahí afuera y que pueden coger con la mano y ver con los ojos y decir, mire, esto es una hoja, ahí tienen. Si yo les digo, salgan y tráiganme el contenido de la dignidad humana, ¿a dónde van a buscarlo? ¿Al parque? ¿Al jardín? ¿Cómo saben en qué consiste la dignidad humana? Bueno, entonces, esos valores, dicen los realistas, tienen existencia empírica, tienen existencia objetiva, pero no existencia material. Y vuelvo ahora, con más razón, a un argumento que me parece que usamos en nuestro primer encuentro, y que era este. ¿Ustedes creen que tienen alma? ¿Los seres humanos tenemos alma? Si yo le digo a usted qué número de pie calza, usted me puede informar, pues yo llevo zapatos del 40, listo. O si quiere, mira, me mido el pie y ahí le digo, o le mando una foto a escala, o una foto con mi pie encima de 1 metro. Pero si yo le digo, mande una foto de su alma, ¿usted qué se retrata? Que no sea en sentido figurado. Sí, usted me hace un dibujito de un corazón latiendo, ya. Me manda un meme o no sé qué cosa. Bueno, fuera de esas bobadas, ¿cómo le encuentro yo a usted el alma? Bueno, pues toda persona que no sea radicalmente materialista y empirista cree que hay más cosas que las que por los sentidos captamos, viéndolas, tocándolas, oliéndolas, oyéndolas o saboreándolas. Piensan que hay objetos inmateriales, cosas inmateriales, como el alma. ¿Usted cree en su ángel de la guarda? Me apuesto yo a que hay aquí más de 4 que sí, que dicen, sí, el mío se llama Rufino, yo qué sé. ¿No? ¿Ustedes creen en el ángel de la guarda? ¿Cuántas fotos tienen de él? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto le mide la espalda? ¿Qué talla de camisa usa? ¿De qué grosor son sus alas? ¿Usted cree que existe? Pero nunca lo ha visto. No, ya sí, pero lo intuí. Bueno, pues como los valores para estos otros autores. Así que el realista moral es el que piensa que igual que pueden existir las almas o los ángeles, aunque no los veamos, porque su existencia, su ser es inmaterial,
es supraempírico. Igual que existe eso, existe la dignidad. Y los ángeles son como son, pero no los vemos. Y los pintores les dan una figura casi humana y les ponen alitas y un sexo pequeñito y una barriga bien rellena. Bueno, pero en realidad se lo están inventando, ¿no? Son seres inmateriales, se piensa. Bueno, pues así, la dignidad o la justicia está ahí afuera, tiene existencia, pero yo no puedo verlo, ni olerlo, ni tocarlo. Entonces, ¿cómo sé cuál es el contenido de la justicia o la dignidad? ¿En general o para cada caso? Esa es la gran pregunta. Ahí vamos a la epistemología y tenemos que decir, pues, mediante la voz de la razón o mediante la intuición. A la gente de derecho esto no es tan lejano. Yo también estoy convencido de que a muchos de ustedes, su profesor de introducción al derecho, o de filosofía del derecho, o de teoría del derecho en su universidad, a muchos les habrá tocado un profesor naturalista, un profesor que creía en el derecho natural. El derecho natural es una forma muy clara de realismo moral o realismo metaético, porque los naturalistas mantienen que todos nosotros, los humanos, nacemos con normas incorporadas. Ya se lo expreso de la misma manera en que ya lo hice en otras sesiones. Nacemos con uñitas, nacemos con sangre, con corazón, con pelitos, con riñones, etcétera, y nacemos con normas. Y esas normas se llaman de derecho natural porque están insertas grabadas en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza que así, ven, vuelve a ser dual. Somos cuerpo y alma, somos cuerpo y espíritu, somos la suma de lo corporal y de lo inmaterial, según ese modo de ver las cosas, filosóficamente. Y por el lado inmaterial hay normas. Bueno, ¿y cómo conozco yo las normas que hay en mí si no tengo cómo verlas o tocarlas? Si por mucho que me haga agujeros en distintas partes del cuerpo, no. Y me abra así, no la encuentro ahí y dije, mira, aquí estaba, dentro de mi pecho. ¿Cómo la conozco? Mediante la reflexión, mediante la intuición, dejando que la razón penetre, que mi razón penetre en mi naturaleza y que mi razón capte lo que hay en mí. ¿Les suena raro esto? ¿Les parece demasiado increíble? Yo soy escéptico en estas cuestiones, pero me extrañaría que a ustedes les extrañase tanto. ¿Por qué? ¿Ustedes creen en los derechos humanos? ¿Ustedes creen que todas las personas nacen con derechos? Derechos que existen con independencia de lo que diga el derecho positivo de ese Estado o de lo que se piense desde la moral positiva o fácticamente dominante en ese Estado. Si ustedes creen que toda la persona, por hecho de ser persona, tiene un derecho natural o humano a no ser torturado, a expresarse libremente o a casarse con quien quiera, ustedes son objetivistas morales y bien está, yo no, y son posiblemente realistas. Creen que hay cosas, por ejemplo, derechos, cuya existencia es independiente de lo empírico, de lo que diga el legislador, de lo que piense la mayoría social, etcétera. Entonces, cuidado con el escepticismo, ¿eh? No. Seamos coherentes, porque el materialista duro tiene que rechazar todo lo que no sea empíricamente conocible. Si a un materialista le preguntan, ¿existe el alma? Le va a decir, no me consta. Yo no digo que no, pero creeré que la hay cuando alguien me la enseñe, cuando el alma se pueda captar de alguna forma. Existen los electrones, miren qué comparación, ¿eh? Ya me he puesto yo para acabar hoy así como un poco filosófico. Existen los electrones
¿Existen o no existen? Sí existen, pero ha costado mucho demostrar empíricamente su existencia. Existe la física de partículas, la física subatómica se pasa la vida buscando fantasmas y cada tanto los encuentra, ¿no? Existe el bosón de Higgs. En un lugar cercano a Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza, hay unas instalaciones tremendas donde está el que eso era el mayor acelerador de partículas del mundo, y eso lo construyeron los físicos para dar con una partícula subatómica determinada, que es el bosón de Higgs. En los cálculos salía que tenía que existir, pero nadie lo había localizado nunca. Construyen todo eso. Me resulta familiar, permítame un momento de presunción, porque mi hijo trabajó un tiempo, trabajó como 8 años ahí en esas instalaciones. Bueno, a lo mejor un día encontramos el alma, sí. A lo mejor un día que creamos un aparato que nos permite ver dónde está y demostrar que está el alma, o que está el ángel de la guarda, o que existe más allá de la fantasía el lobo de Caperucita. Pero mientras tanto el materialista dice, yo solo veo lo que mis sentidos, yo solo creo en lo que mis sentidos me muestran, y el idealista piensa que hay otras realidades más allá de la materia y que la trascienden más allá de lo empírico, ¿no? Bueno, pero entonces volvemos, porque hoy tengo ya que concluir. Volvemos. Se puede ser objetivista moral, realista, sección, realismo moral. Son los que creen que ahí afuera, en alguna parte no empírica o material del mundo, están los valores. Y que los valores tienen el contenido que tienen. Igual que los árboles son como son, o igual que la composición molecular del agua es H2O, dos, si no me, sí, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ya está, eso es lo que hay. Bueno, pues los valores igual. La dignidad tiene el contenido que es. Entonces, usted toma ese valor en lo que contiene y lo pone en relación con la pregunta precisa sobre si hay compatibilidad o no entre el valor dignidad humana, perdón, entre el valor dignidad humana y el contrato de maternidad subrogada, y sale que sí o sale que no. El problema es que es muy difícil hacer ese experimento, porque ese experimento no se hace en un laboratorio, ese experimento se hace dentro de la cabeza, dejando que la razón se exprese o dándole audiencia a nuestra intuición. Porque el gran problema filosófico es, aunque yo le acepte a usted que ahí afuera hay valores, ángeles, almas, fantasmas, antepasados que se nos expresan a través de la Ouija, etcétera, bueno, ¿cómo conozco yo todo eso? ¿Cómo puedo acceder yo al conocimiento de eso? Bien, esos son los realistas morales. Y entonces lo dejo ahora planteado nada más. Otra modalidad de objetivismo moral no realista es el constructivismo moral. Son objetivistas con todo lo que he explicado que implica, pero no son realistas morales. Son constructivistas. Pues bien, lo voy a dejar aquí hoy, pero quédense con esta idea que mañana voy a tratar de explicar comprensiblemente. Alexis es un objetivista moral constructivista. Manuel Atienza, mi queridísimo amigo, cuya influencia es tan grande en la teoría del derecho mexicana, es un objetivista moral de tipo constructivista, no de la clase de los realistas. Y esto conecta muchísimo con la teoría antipositivista de la argumentación jurídica. Mañana intentaré explicárselo bien, porque hoy ya no puedo, bueno, estamos en la hora, cumplimos, pero yo ya tengo que dejarlo porque tengo que ir a enfrentarme con mis jaurías de estudiantes, así que me despido esta mañana y espero que tengan un buen resto del día, todavía muy largo para ustedes. Ahí nos vemos.